Buenas noches, ¿cómo están queridos y queridas estudiantes de Pedagogía Especial, del Profesorado de Educación Primaria? Es un gusto volver a reencontrarnos, la verdad que estaba ansioso ya por volver a verles, por volver a escucharles. Eh, Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí porque tenemos un grandísimo desafío por delante en este primer año tan incipiente, con muchos nuevos conocimientos que vienen a interpelar a la formación docente, y estamos en una coyuntura histórica muy particular para poder dialogar sobre lo que significa la diversidad o las diversidades, valga la redundancia en la pluralidad, de lo que significa las necesidades específicas de aprendizaje frente a ciertas dificultades, ¿no?, en la realidad educativa. Eh, Créanme que estamos en una buena posición académicamente hablando, digo yo, porque si uno rápidamente repasa a nivel provincial todos los planes de estudios que están vigentes en el sistema educativo formador, digamos los profesorados a lo largo y ancho de la provincia, eh, claramente descubre, se da cuenta que ninguno de los espacios de las carreras profesoradas de la Universidad Nacional de San Luis, en los profesorados de los institutos de formación docente, ya sea en Villa Mercedes como en San Luis, como los que están ahora también siendo, vamos a decir, en desarrollo en Buena Esperanza, como también en el norte de la provincia, en el ICEL de San Francisco, como también en el Instituto de Santa Rosa. No existen los espacios de formación específica para atender la práctica educativa para la inclusión en la diversidad. ¿Está bien? Y esto, a lo largo de los últimos años, sobre todo luego de la pandemia, ha venido interpelando como realidad emergente en la educación en general, en el sistema educativo, en los distintos niveles, tanto en el nivel inicial como en el primario, como en el secundario, y nos hemos encontrado con, vamos a decir, la realidad que es una vacancia, es, vamos a decir, un agujero negro, es un vacío al cual nadie se animaba a señalar, ¿no? ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué sucedió? Que después de algunos, vamos a decir, debates entre algunos plenarios, foros, encuentros de discusión, de pronto aparecieron desde, como lineamiento de la política educativa provincial, la necesidad de crear dos carreras nuevas en educación especial en la provincia para atender a la demanda, creyendo que una carrera en el profesorado, como profesorado de educación especial, tanto en el Instituto de Formación Docente Continua en San Luis, como el Instituto, digamos, del Carmen en Villa Mercedes, nace este año de manera incipiente la cohorte, la primer cohorte, digamos, el primer año de la carrera del profesorado de educación especial. Y para ser, vamos a decir, más certeros aún de cómo la diversidad educativa viene a interpelar a nuestra formación docente, descubrimos que cuando se tengan que reprogramar, vamos a decir, revisar, reformular, para ser claros, los planes de estudios de todos los profesorados a lo largo y ancho de la provincia, que son regulados por la política educativa provincial, es decir, por el programa de educación superior del Ministerio de Educación de la provincia de San Luis, todos los profesorados van a tener que incluir dentro de su carga horaria, ¿saben qué? Adivinen qué, un espacio de formación docente en educación especial, porque tanto es la necesidad que viene a llamar a la puerta de la formación docente para empezar a visibilizar, para empezar a, vamos a decir, a formar, para empezar a eh, brindar recursos, herramientas, perspectivas, de todo tipo, del punto de vista teórico, sostenes de categorías teóricas como herramientas para la intervención pedagógica en lo práctico,
es la realidad que, vamos a decir, en la actualidad se nos presenta. Y en ese sentido, al ser tan nuevo el profesorado de educación primaria de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, contamos con la ventaja de tener este espacio ya dispuesto plenamente en nuestros planes de estudio como un espacio y un curso obligatorio para aprender, para debatir, para formarnos, para discutir, para intercambiar, para enojarse, porque también vale enojarse, pero sanamente, en el buen sentido de los desacuerdos. ¿Por qué? Porque justamente si hay un espíritu que contiene a este espacio, es justamente aprender a construir conocimiento en las diferencias. Aprender a construir conocimiento, aprender a consensuar conocimientos teóricos y prácticos frente a la diversidad y a partir de las diferencias. No es fácil construir en las diferencias. Generalmente la gente está acostumbrada a que en las diferencias se polemiza, se destruye, vamos a decir, no acepta, se excluye, a veces se integra, a veces se incluye. Y en ese sentido es que hoy estamos aquí con esta ventaja dentro de este plan de estudios y dentro de este profesorado que ustedes van a transitar. Tenemos el espacio para poder empezar a conocer cuáles son las problemáticas de la educación en la diversidad, para la convivencia, digo yo, en la diversidad, que por ahí estuve leyendo sus participaciones, intervenciones en el foro de presentación, que incomodan, que traen malos recuerdos, que, vamos a decir, por desconocimiento atemorizan. Ahí escuchaba al José que ponía, leía, mejor dicho, el José que decía que está bien que lo plantee, porque es una, vamos a decir, expectativa, o mejor dicho, es una inquietud de su formación. Si está bien y es justo que se cargue al docente con la necesidad de aprender a educar en las diferencias, ¿no? Más allá de todo el trabajo que ya tiene que hacer. Tiene que planificar, presentar programas, tiene que, vamos a decir, elaborar recursos didácticos, atender, mediar con padres en conflictos, enseñar en clase, a tratar de apuntalar de manera personalizada a cada uno de sus estudiantes, los grupos que más o menos van en ritmo, otros que están recién despegando. Ustedes saben muy bien que los ritmos de aprendizaje no son unívocos ni uniformes, y está bien que así sea, justamente porque si hay algo que tenemos que empezar a valorar de la realidad educativa, es que si hay algo que nos hace comunes y nos fortalece y nos enriquece, son las diferencias. Ninguno y ninguna de nosotros son iguales en sí mismo, ¿no? Entonces, si hay algo que tenemos en común, es que todos somos diferentes. Y eso tiene que empezar a mirarse, a apreciarse como un aspecto enriquecedor para la formación docente, ¿no? Decíamos en el espacio de pedagogía, en el cuatrimestre anterior, que las aulas homogéneas ya habían, digamos, como con su fecha de vencimiento, habían empezado a quedar obsoletas, ¿no? Habían como empezado a expirar, que ya la homogeneidad en el nivel primario, tanto en una misma aula como en un primer ciclo, como en un segundo ciclo, no era comprendida como un equilibrio de igualdad en la apropiación de conocimientos para todos nuestros estudiantes, ¿no? Y eso es realmente súper relevante, y eso está bueno que lo empecemos a discutir desde ya, desde este comienzo, desde ahora, porque va a ser una realidad en la que ustedes van a tener que posicionarse, van a tener que enfrentar, van a tener que de alguna manera resolver situaciones de aprendizaje, tensiones, problemáticas, van a tener que empezar a mirar a la institución desde una perspectiva de inclusión para la convivencia en la diversidad, porque todos podemos aprender a nuestro ritmo,
con nuestras capacidades de manera diferente. Todos tenemos talentos diferentes y distintos. ¿Está bien? Y es en ese sentido mismo que nosotros debemos poner en valor la diferencia, ¿no? Es decir, cada sujeto del aprendizaje tiene ciertos talentos, ciertas, vamos a decir, capacidades más desarrolladas que otros compañeros, que otras compañeras, y eso tiene que empezar a verse como, vamos a decir, una fortaleza de la diversidad del aula en el nivel primario, ya sea en primero, en segundo, en tercer grado, y es en ese aspecto, insisto, que está sostenida esta materia, esta asignatura, que dicho sea de paso, eh, quería como introducirla de esta manera porque es un antes y un después empezar a sentir, a apreciar la formación en pedagogía especial para tener una concepción, para obtener, para construir, digo yo, una concepción de una escuela con prácticas escolares inclusivas para la convivencia en la diversidad, ¿no? Y es un grandísimo desafío, porque muchos de ustedes decían en el chat de ahí del foro de presentación, en el que iban contando sus experiencias, que justamente hay algo que falta, que es formación, que faltan herramientas, faltan recursos, faltan miradas, faltan, vamos a decir, elementos de la hermenéutica, elementos para la comprensión de cómo sobrellevar la práctica educativa en la diversidad dentro de un aula que muchas veces tiende a ser homogénea, ¿está bien? O que muchas veces también vale la pena decirlo y aclararlo desde el primer momento, nos quiere como tirar abajo, nos quiere como, vamos a decir, desinflar, nos quiere como hacer perder el entusiasmo, no es decir, no, este niño, no, esta chica no puede aprender porque tiene un problema con el tema de la lectura, o porque parece que es disléxica, o porque capaz que tiene algún problema en la disortografía, una dificultad de aprendizaje, o que llegan al aula del nivel primario con una neurodiversidad. ¿Está bien? Y créanme, justamente, que si hay algo que en estos últimos años, que no hace muchos años atrás, valga la pena decirlo, ha empezado a interpelar a los docentes y a la formación de los docentes, porque una cosa son los docentes que ya están hace tiempo trabajando y otras cosas diferentes, abordaje para la intervención es que los docentes que forman docentes se puedan preparar, se puedan formar, puedan comprender la importancia en la que reviste empezar a tener una concepción de escuela inclusiva, ¿no? ¿Y qué significa construir una escuela inclusiva? ¿Qué significa trabajar, vamos a decir, de manera articulada con la maestra especial de la escuela, con el docente titular del aula, con las apoyaturas externas que muchas veces, con las terapias, digo yo, ¿no? De apoyatura con las que llegan los estudiantes al aula, que algunos van al psicólogo, otros trabajan con la fono, otros ni siquiera vienen, digamos, identificados los problemas que pueden llegar a tener o vamos a decir la dificultad, porque en realidad es una dificultad a donde todos somos diferentes, todos tenemos dificultades y lo importante es poder identificarlas, abordarlas, trabajarlas para poder, vamos a decir, atender esa particularidad y canalizar el conocimiento del diseño curricular del nivel primario como todo aquel contenido transversal que tiene que ver con la formación en valores, la socialización en la escuela primaria, el intercambio en el aula, de una manera constructiva, ¿no? De una forma positiva. Muchas maestras me ha pasado a mí, cuento una anécdota de paréntesis rápido para que ustedes entiendan por qué sigue siendo importante, o vamos a decir empieza a ser importante la formación en la práctica inclusiva para la convivencia en la diversidad, ¿no? Escolar, porque en realidad
la vieja escuela ha entendido el aula de manera homogénea como un elemento común para todos y todas las estudiantes que llegan a la misma. Y decía de una anécdota que me pasó no hace mucho, hace un tiempito atrás, estaba observando una practicante acá en San Luis en una escuela conocida y ya habían dos niños en primer grado con, vamos a decir, su MAI, el maestro integrador, su maestra integradora, trabajando en equipo con la docente de educación especial, que valga la pena decirlo, no todas las escuelas, la verdad que son muy pocas las escuelas que a lo largo y a lo ancho de la provincia han podido construir, elaborar un dispositivo de trabajo conjunto para atender la diversidad en la convivencia del aula, atender la dificultad en el aprendizaje de algunos sujetos o casos en particular, ¿no? Es decir, en ese sentido digo, son pocas las escuelas que disponen de un maestro de educación especial, está bien, con el que poder trabajar en equipo, y son pocas las escuelas que tienen los equipos interdisciplinares para poder acompañar estas trayectorias escolares diversas de la mejor manera, para poder, vamos a decir, mirar la mitad del vaso lleno, poner en valor la mitad del vaso lleno y no la mitad del vaso vacío. Y viene una maestra y me dice, ah, pobrecito, este niño. Y sí, yo sí lo recibo, acá está en el aula. Y viene acá a jugar, comparte con los compañeros. Y yo le pregunto, y señor, ¿y cómo viene aprendiendo? Ah, no, aprender no va a aprender. Pero digo, no se han esforzado, no se han fijado, no han buscado la manera de, vamos a decir, realizar algún tipo de estrategia pedagógica y didáctica para poder, vamos a decir, acompañar el aprendizaje, para ver de qué manera este sujeto aprende. Si no, viene, mira, con que venga a jugar y a estar con los compañeritos ya es suficiente. Yo, mira, nene, a esta altura de la historia no me voy a esforzar a poner toda mi energía en tratar de enseñarle a un estudiante que, como uno le explica de manera general a todos, no entiende, a perder tiempo tratando de explicarle de la manera o generando actividades para que él pueda ejercitar sus formas de aprender, ¿no? Y bueno, y lamentablemente esta es la realidad que atraviesa a nuestro sistema educativo y sobre todo a nivel primario. Son pocas las escuelas que tienen maestras de generaciones, vamos a decir, nuevas. Hijo, estoy ocupadito, mi amor. Sí, papá. Bueno, mi vida. Eh, Son pocas las escuelas que tienen dispositivos, decíamos, construidos, y muchas que están en proceso de construcción de dispositivos para atender la diversidad, ¿no? Es decir, si hay un pilar de valor y principio común educativo que sostiene la ley 26.206, que es la Ley Nacional de Educación, que es el pilar de la educación pública hoy, ese pilar es el valor de la inclusión, ¿no? Y yo tengo una compañera, colega de trabajo, que siempre dice, pero Nicolás, ¿no te parece a vos que ya tener que hablar de inclusión ya es discriminante? Porque si todos tuviéramos, vamos a decir, la posibilidad de participar sin tener que ser señalados como incluidos y simplemente para convivir en la diversidad, no habría esta discriminación, esta etiqueta, este señalamiento, ¿está bien?, sobre esta diversidad, esta característica o esta condición particular que sobrellevan a muchos niños y niñas en nuestra actualidad. Y créanme que cada vez son mayores los números de niños y niñas que llegan al nivel primario con dificultades específicas de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? ¿Hace lo que hace esta seño que me dijo, yo no me voy a preocupar porque este niño aprenda? ¿O va a incorporar a su mochila de saberes y conocimientos, como en lo teórico y en lo práctico,
ciertos recursos de herramientas para poder trabajar con estas realidades. Créanme que a lo largo de la historia, si hay algo que ha cambiado justamente es la realidad educativa. Y todos los años la realidad educativa se va transformando de manera permanente, de forma constante. Hasta hace 2 años atrás no pensábamos que los cursos de posgrado, de formación, iban a estar anclados en lo que significa la preocupación por la neurodiversidad, por la neuroeducación. ¿Está bien? Son nuevas sendas y caminos que se van abriendo porque la realidad se transforma y va interpelando a los cambios del día a día, a los cambios generacionales. ¿Quién iba a pensar que nosotros íbamos a estar preocupados ahora por la inteligencia artificial? Todo el mundo habla de inteligencia artificial, se preocupa, dice que no, que sí, si hay un debate, como pasó también hace 100 años atrás con la ley, vamos a decir, 1420, ¿no? ¿Quién iba a pensar que la ley 1420 iba a poder lograr una educación pública, gratuita, obligatoria, gradual y laica para todos y todas a nivel universal? ¿Está bien? Entonces, creo que somos hijos de nuestro tiempo y tenemos que tener la sensibilidad pedagógica suficiente para poder comprender lo que esto significa y estar a la altura de las circunstancias de lo que nuestra realidad nos interpela. ¿Está bien? De lo que, vamos a decir, el sistema formador nos va provocando la necesidad de aprender para poder, vamos a decir, resolver, para poder caminar, acompañar, para poder asesorar, porque créanme una cosa, que esto es muy importante y lo vamos a trabajar de manera transversal a lo largo de la materia, que sin más ni menos, muchas veces los niños que llegan a la escuela con condiciones específicas o con dificultades específicas de aprendizaje, provocan frustración en los maestros. Pero eso es justamente lo que nosotros tenemos que aprender a superar. Empezar a aprender a superar que no podemos, primero, sobreimplicarnos con algo que no podemos, vamos a decir, revertir. Pero sí tenemos que saber que todos y todas podemos aprender a su manera, a su nivel, a su forma, con sus particularidades, haciendo uso de sus talentos, haciendo uso de sus recursos, de sus posibilidades. Pero nosotros en el aula estamos para enseñar, no solamente para jugar y para transmitir valores. También estamos para enseñar contenido pedagógico, que es la función principal de la escuela primaria, de aprender a poder comunicarnos, por no decir a leer y a escribir, más allá de que muchas veces es dificultoso. Yo no sé si ustedes saben, y no quiero hacer autorreferencia, pero yo he aprendido a lo largo de estos últimos años a poder conllevar esta realidad que muchas veces es dolorosa cuando se vive desde adentro. Yo tengo un hijo con autismo, aparte de trastorno, vamos a decir, del habla o dificultades para el lenguaje en concreto, ¿no? Y ahora también cuando fuimos al neurólogo a Mendoza hace unos meses atrás, nos indicó que aparte de ese combo de TEA, autismo, de tener dificultades para el habla y el lenguaje, también tiene trastornos de ansiedad generalizada, que todo eso de alguna manera va conspirando para que él pueda percibir y enfocarse, concentrarse en ciertos aprendizajes. Entonces ha sido un camino de aprendizaje permanente como papá y también como formador de profes, como profesor, como persona que ejerce la docencia. Me ha llevado a interpelarme, me han llevado a, vamos a decir, desconstruirme, ¿no? Y empezar de nuevo, tratar de ponerle ese techo del no a los que quieren imponer frente a un diagnóstico un límite. No hay límites para aprender en las personas que tienen dificultades específicas. Tenemos que aprender a encontrar los caminos de aprendizaje. Y esto no es un coaching emocional el que estoy diciendo, ni estoy tratando de tirar buena onda para que ustedes no vean, vamos a decir, el desafío que tienen por delante con cierto halo o dejo de frustración. No, lo estoy diciendo porque es cierto que se puede enseñar y nuestros estudiantes pueden aprender
más allá de las dificultades específicas de aprendizaje que se presenten. Y que nunca más nuestras aulas van a volver a ser homogéneas, que nunca más nuestras aulas van a equilibrarse y en un ritmo de aprendizaje, vamos a decir, símil, homogéneo, vuelvo a repetir, de manera horizontal, ¿no? Si ustedes quieren, sino que justamente lo que viene a mostrarnos esta realidad en la que estamos insertos y para las que nos estamos preparando para enseñar es lo contrario, es que el aula es heterogénea, que el aula es cada vez más diversa, que el aula es cada vez más compleja, pero estamos preparados emocionalmente, nos estamos preparando afectivamente, nos estamos preparando profesionalmente, nos estamos preparando de manera académica y para poder llevar a la práctica una práctica educativa, valga la redundancia, que pueda permitirnos andar estas sendas de complejidad en las nuevas realidades escolares que se nos presentan de aquí en más, ¿no? ¿Por qué? Porque antes aquellas personas que no encajaban, aquellas personas que no estaban, vamos a decir, a la altura del nivel de conocimiento que homogéneamente, vamos a decir, presentaban ciertas aulas, ciertos grados, ahí nomás el descarte, vaya a usted a la escuela especial, vamos a conocer la historia de lo que eso ha sido, vamos a tratar de reconstruir un poco al nivel histórico cómo los paradigmas han ido modificando la mirada, la concepción, la apreciación sobre esta realidad que hoy es más que una realidad, es una verdad, ¿no? Y está en nosotros como futuros docentes enfrentar este desafío de poder prepararnos de la mejor manera para poder enseñar con prácticas educativas para la convivencia en la diversidad en las escuelas primarias, ¿no? Entonces, es realmente también para mí un desafío, porque también seguramente lo es para los profes que me acompañan. Sigo en este sentido, en un paréntesis, presentando a quien se ha reunido ahí hace unos instantes, a la profe Amanda Andrada, que ella es compañera de equipo, quien le voy a dar la palabra para que se presente, nos deje sus palabras, alguna reflexión muy introductoria, también para la tutora que nos acompaña, la profe Laura Plano, no sé si está Laura presente, quien va a hacer también el seguimiento de cada uno de ustedes. Y vamos a tratar de que si bien este mundo de lo que es la educación para la diversidad, para la convivencia en la diversidad, que se ha, vamos a decir, denominado en llamar pedagogía especial, entre comillas digo especial, porque esto no es una pizza ni es un lomo, somos todos especiales, está bien en ese sentido, todos tenemos una particularidad especial, de ese concepto yo reniego un poco, pero bueno, es lo que tenemos, lo tenemos aquí, aprovechémoslo, tengamos presente este desafío que hay por desandar. Créanme que nosotros vamos a dejar todo de nuestra parte, vamos a decir, el esfuerzo, la preparación, las propuestas. Como decía, rápidamente le doy la palabra a la profe Amanda para que nos comparta, se presente. Ella hace ya tiempo que hace equipo conmigo como profe corresponsable en los profesorados Justo Ará. Venimos trabajando hace unos años juntos y bueno, es un placer para mí presentarle y quien nos va a acompañar en este cuatrimestre. Así que, profe, le doy la palabra para luego seguir esta presentación. Bueno, muchas gracias Nicolás. Buenas noches a todos los estudiantes. Un gusto compartir este espacio eh, tan lindo, tan enriquecedor y tan significativo para la formación docente, como bien decía el profesor. Creo que debemos celebrar este espacio curricular que tenemos, porque no en todos los espacios de formación tienen la oportunidad de estar transitando, ¿sí?, por esta asignatura, así que la verdad que es un gusto y un honor el poder acompañarlos junto con el profesor y la compañera Laura. Bueno, y más que nada darle la bienvenida a este segundo cuatrimestre. Yo recién me incorporo
al equipo de Unión en este segundo cuatrimestre. Y de mi parte, bueno, comentarles que es una materia bastante significativa, donde la diversidad y la pluralidad, como bien dijo el profe, nos interpela día a día, y como docentes, bueno, tenemos que estar como preparados justamente para tratar de responder y suplir también las necesidades de todos nuestros estudiantes de la mejor manera. Así que qué mejor también preparándose desde los inicios del primer año con estos espacios curriculares. Si bien más adelante ustedes van a tener también otros espacios que hacen a esta temática como la diversidad y la pluralidad, pero bueno, nuestra materia es como que es una de las materias fundamentales que da inicio y continuidad a la pedagogía del primer cuatrimestre. Así que de mi parte, bueno, darles la bienvenida. Y bueno, nos encontraremos en el presencial el próximo viernes 29, donde tenemos preparada una dinámica con el profe muy linda, donde creo que va a estar muy buena y enriquecedora por todo lo que hemos pensado y planeado para ustedes. Bueno, profe, muchísimas gracias por sus palabras. La verdad que seguramente va a ser también para nosotros un grandísimo desafío. He estado leyendo las presentaciones de los estudiantes y cómo empieza a aparecer esta preconcepción, ¿no? Estos preconceptos acerca de lo que significa la pedagogía especial, y es realmente sumamente relevante, digo yo, porque uno cuando los lee y recorre sus historias de vida, sus maneras de pensar, da cuenta de cómo tenemos muchas veces arraigados algunas representaciones, imaginarios, algunos un tanto negativos, otros positivos, y generalmente no tenemos que, vamos a decir, frustrarnos ni angustiarnos por aquello que no se puede, sino que hay que seguir pugnando, hay que seguir peleando por aquello que sí podemos construir, que sí tenemos la posibilidad de seguir enriqueciendo, como decía la profe, en la pluralidad, y sobre todo eh, aprender de los relatos de nuestros compañeros. Y en ese aprendizaje del relato de los compañeros creo que la reflexión y el intercambio es fundamental. Yo quiero, antes de pasar a presentar el programa, ya como una parte, vamos a decir, importante, porque vamos a comentarles un poco cómo es el régimen de cursado de la materia, qué cosas vamos a priorizar a lo largo de la cursada y cuáles serán aquellos trabajos, contenidos y actividades que vamos a realizar, que ustedes puedan realmente leerse entre ustedes e intercambiar diálogos. Eso es lo que les pedimos en la consigna, y bueno, no he visto que se hayan replicado esto, vamos, este idos y vueltas, estas reflexiones compartidas, que hayan debatido, que hayan dialogado, digo yo, entre ustedes, ¿no? Así que yo voy a compartir pantalla para que ustedes puedan revisar conmigo, digo, ¿no? Eh, algunas de aquellas experiencias compartidas por parte de los compañeros y compañeras. No sé si están viendo la pantalla, déjenme, díganme por favor, déjenme saberlo. Sí, profe, se ve. Bueno, profe. Todas las intervenciones son realmente, vamos a decir, para pensar, para reflexionar, ¿está bien? Fíjense acá, para empezar de menor a mayor, de la primera hacia adelante, dice Caterine: en mi paso por la escuela no tuve malas experiencias, aunque sí notaba algunos docentes que hacían diferencias o mostraban preferencias con ciertos compañeros, ¿no? Fíjense ustedes, es para ir anotando ahí en su cuadernito de narrativa, que vamos a retomar. Está bien, vayan haciendo anotaciones, vayan tomando registro, porque seguramente esto va a volver a aparecer y lo vamos a trabajar desde la mirada desde los autores, con la concepción, vamos a decir, de algunos pensadores respecto a esta pedagogía de las diferencias, ¿no? Está bien que el docente haga diferencia
o preferencia por algún compañero sobre otro, pienso que los docentes tendrían que capacitarse más, ¿no? Esto que decíamos recién. Fíjense, cuánto hay por dialogar en 2 renglones de intervención de una sola de las compañeras. Y sí, tenemos que preocuparnos por tener más herramientas necesarias, pero también de ahí, de que un compañero decía, aparte de todos las tareas, de todas las responsabilidades que tenemos, de todos los trabajos que ya conlleva hacer la docencia, ¿está bien? Tenemos que seguir preparándonos para atender casi de forma personalizada a ciertos estudiantes que llegan con un talento particular, con una necesidad pedagógica de aprendizaje específica al aula. Y sí, son los desafíos de este tiempo, son, vamos a decir, la forma de interpelar a la formación docente de la época, como hace 100 años se pensaba justamente de otra forma muy distinta o justamente como dice aquí la compañera, comprender que cada uno de nuestros estudiantes, cada alumno tiene una realidad diferente que lo rodea, tanto a nivel familiar como a nivel social, que proviene culturalmente, digamos, de un espacio distinto del resto de los compañeros y compañeras. Esa diversidad, esa diferencia, ¿tiene que verse de manera despectiva o podemos, vamos a decir, empezar a tomarle aprecio y valor justamente porque la diferencia enriquece? Una pregunta que dejo picando para que vayamos pensando. ¿No? Acá me han pedido... No, no hay nadie. Bueno, había escuchado que alguien había pedido ingreso. Dice Eliana, durante mi trayectoria como estudiante tuve una experiencia negativa en la escuela secundaria. Con un grupo de compañeros teníamos que viajar todos los días 30 kilómetros de lunes a viernes a otro pueblo vecino para poder finalizar nuestros estudios secundarios, ya que nosotros no contábamos en la escuela con el nivel secundario completo. Es muy cierto eso, las escuelas del interior de la provincia, de características rurales, hasta hace pocos años recién tuvieron la secundaria rural, generativa rural, que más allá del formato de escuela generativa, vino a suplir el derecho a la educación obligatoria que tiene el nivel secundario. Y esto también tiene que ver con hacer diferencias del sistema formador. Esto también era una manera de excluir y no garantizar el derecho a la educación obligatoria. Fíjense ustedes que tiene el sistema educativo sobre las personas, ¿no? Guadalupe ahí viene, vamos a darle lugar. Y seguimos leyendo. Cuando teníamos la clase de educación física, junto con otros compañeros de ese colegio, el profesor nos dejaba de lado, porque no sabíamos jugar bien al vóley. Tampoco nos llevaba a competir a otros lugares. Fíjense que no hace falta llegar a la escuela con una diversidad funcional, ya vamos a ver qué significa ese concepto a lo largo de la materia, o que no hace falta llegar con una dificultad específica de aprendizaje para sentirse excluidos, chicos y chicas, queridos y queridas estudiantes. No hace falta muchas veces tener una condición neurodivergente para sentirse apartado. ¿Está bien? Entonces, recuerdo, dice que hubo una compañera de nuestro pueblo que supo estar al nivel de los otros chicos. Creo que él como profesor tenía que asumir el rol de guía y explicarnos bien las reglas del juego, favorecer la participación de todos, porque quedábamos excluidos y a la vez enemistados con otros compañeros. Y sí, cuando uno no tiene sentido de pertenencia, no se siente parte del grupo, se siente apartado. Y ustedes, la pregunta, digo, ¿qué quieren? ¿Ser como este profesor? ¿Quieren que alguno de sus alumnos se sienta diferenciado, digo, en el trato, se sienta apartado, se sienta excluido, se sienta desatendido? Yo tiro la pregunta, ustedes vayan anotando que vamos a seguirla retomando a lo largo de la materia. Tampoco creo que fue todo culpa del profe, dice la compañera. En ese tiempo no había mucha información sobre la inclusión. Y bueno, que créanme que en este tiempo que vivimos en la actualidad, lo dije al comienzo de la clase, tampoco hay mucha formación sobre prácticas inclusivas para la convivencia en la diversidad en la escuela.
Entonces es en ese sentido que nosotros queremos que nos empecemos a pensar en qué profesores queremos ser, qué clase de maestros y maestras pretendemos construirnos para atender la diversidad en nuestras escuelas. ¿Va a ser una carga? ¿Lo vamos a sufrir o lo vamos a disfrutar? ¿O lo vamos a valorar? ¿Lo vamos vamos a decir, dignamente tener presente porque por esta satisfacción que significa el reconocimiento de nuestros estudiantes, hacer un maestro contenedor que valora las diferencias, que escucha a todos sus estudiantes, que intenta integrarlos a todos dentro de un mismo grupo para cuidar el sentido de pertenencia, ¿no? Planificar, dice la compañera, para incluir a todos los niños es el desafío. Aprender a ser empático también forma parte de esta interpelación que nos hace la realidad educativa. Y no todos y todas estamos preparados para transitarlo, para internalizarlo, para hacerlo parte de nuestra manera de enseñar, incluirlo en esta identidad que yo construyo, ética de ser docente. ¿Qué nos creemos que significa enseñar en la diversidad? Es tener un trato diferenciado, distinguido para con los estudiantes. ¿Y quién le dice que tal vez sea una parte que sí y otra parte que no? ¿En qué momento tengo que prestar atención a la diferencia, a la particularidad en la que este estudiante aprende? No queremos ampliar mucho porque si no vamos a estar quemando algunas de las ideas que tenemos para el próximo taller del viernes 29 y queremos que aparezcan estas cosas, estas, vamos a decir, ideas, representaciones del imaginario que ustedes traen desde la cultura, la religión, el contexto familiar, su historia personal, su biografía escolar, ¿no? Entonces, también Paola comenta, dice, con respecto a la diversidad en las escuelas, en lo personal no pasé por una mala experiencia, pero recuerdo que había algunas personas que eran tratados mal por los compañeros. También sucede esto. Entonces nosotros tenemos que trabajar sobre la educación para la convivencia en la diversidad con nuestros mismos compañeros en todos los niveles del sistema educativo. Tenemos que valorar aquella particularidad porque de alguna manera enriquece a la construcción diversa de conocimientos en los grupos de trabajo. No todos tenemos la misma apreciación, no todos desarrollamos las mismas capacidades, las mismas habilidades, los mismos talentos. Yo les voy a contar una historia personal. Cuando yo era chico, creo que yo les conté una vez, yo era muy tartamudo porque tenía problemas en el lenguaje, porque era sumamente hiperkinético. Y bueno, cuando mi mamá me lleva al neurólogo, el neurólogo le dice, señora, su hijo tiene un trastorno de déficit de atención y de hiperactividad. Estoy hablando hace exactamente 40 y casi 35, casi 40 años atrás. ¿Está bien? Yo era súper inquieto, me portaba re mal, o sea, en el sentido de que andaba todo el tiempo saltando y en ese aspecto nadie entendía o nadie podía, vamos a decir, empezar a comprender o veía, digamos, como, entre comillas digo, normal, la idea de que un niño que se comportaba de esta manera, que no se podía enfocar porque todo le aburría, porque era súper inquieto, hiperactivo y demás, poder verlo dentro de lo que era el aula común. Y como yo tenía la capacidad de poder aprender rápido y me aburría y andaba por los bancos y chivateando, por ahí molestando a los compañeros, que le propusieron a mi mamá que yo me cambiara de aula, es decir, que yo en vez de en tercer grado, que pasara a cuarto directamente. Y obviamente que mi mamá me preguntó a mí y le dije que no, porque yo en el desconocimiento de lo que es la inocencia de un niño, no porque iba a perder a mi grupo de compañeros. Después cuando yo fui más grande, mi madre me explica la situación y yo logré comprender justamente que
en parte, y todavía lo sigo haciendo porque me sigo construyendo, esto es una tarea que se hace de manera constante, que no se termina nunca, porque la realidad se transforma en el campo educativo de manera permanente, ¿no? Entonces, como dice aquí la frase, creo que un docente debe tener diversas habilidades para que justamente desarrollar esta empatía y de poder modificar sus maneras de enseñar, poder adecuar sus formas de enseñanza a la manera en que sus estudiantes aprenden o a la manera en que su estudiante aprende. Creo que ese es un poco también en parte el desafío que tenemos en este espacio. La educación es mejor cuando acoge la diversidad, porque enriquece la mirada, nos hace saber que todos somos diferentes, porque esos aspectos es el que nos compartimos en común. Y justamente repito, esta cuestión que para mí es sumamente relevante y se nota mucho cuando se construye conocimientos o producciones escritas en equipos o cuando se producen algunas intervenciones pedagógicas prácticas. Hay estudiantes que son una luz escribiendo y los otros pensando y el otro resumiendo y el otro haciendo y el otro hablando. Tiene más facilidad para poder explicar un discurso, para poder otro dibujar en el pizarrón, para poder ejemplificar de manera sencilla para que un niño lo pueda comprender. Entonces créanme que todas estas capacidades particulares, todos estos talentos, todas estas riquezas subjetivas de cada uno y cada una de nosotros, tiene justamente que ver con la apreciación de la diversidad como un elemento que enriquece la convivencia en la escuela inclusiva para una práctica que sea empática, ¿no? Para una práctica que nos reconozca con nombre y apellido a nosotros, a ustedes, en cada una de las particularidades. Entonces, la discapacidad de las personas, como la condición específica de cada una de las personas, como las dificultades específicas de aprendizaje, justamente digo, de cada uno y uno de los niños y niñas que llegan hoy al sistema educativo, no tiene que ser vista como una barrera para poder aprender. Tiene que ser vista como una posibilidad para que nosotros aprendamos a enseñar de manera diferente. Y sí, va a llegar un momento, sin duda alguna, que vamos a tener un dilema que resolver. Lo vamos a descubrir a lo largo de la materia, vamos a saber en qué momento es importante convocar desde un equipo interdisciplinar a la familia para poder hablar, si es que es necesario hacerlo, de qué manera se certifica la educación primaria de un niño que llega a culminar el séptimo grado, sexto, séptimo grado, en concreto, ¿no? Es decir, muchos desafíos por aprender. ¿Cómo hay que enseñar en la diversidad, profe? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se certifica el aprendizaje de un estudiante cuando culmina el nivel primario? ¿En qué momento se plantea la necesidad de convocar a la familia para ver si realmente la necesidad de aprendizaje particular de ese estudiante necesita un cambio escolar, necesita un cambio, vamos a decir, de 360 grados, vamos a decir, una vuelta completa para empezar a abordarlas desde otro lugar, con otras apoyaturas que van a beneficiar su calidad de vida? Es decir, ¿en qué momento se toma una decisión para decir si un niño o una niña tiene que dejar la escuela común y empezar a transitar una escuela especial? ¿Es realmente válido hacerse esa pregunta? ¿Es importante saber si ese momento puede llegar o no? ¿Qué hago para no frustrarme, profe? Porque yo quiero que todos mis estudiantes aprendan. Son parte del desafío de caminar este espacio curricular, ¿no? Para comentar algunos otros, vamos a decir, escritos, intervenciones, ¿no? Durante mi escolaridad tuve la grata experiencia de que en cuarto grado llegara a nuestro curso un niño con distrofia muscular. Sé que tenía un nombre específico su enfermedad porque solo se da en los varones de su familia, ya que se debía en un desorden genético. Lamentablemente, heredó esa enfermedad.
Era un excelente compañero, divertido, y recuerdo muchas risas y momentos divertidos con él. Pero siempre recuerdo que las docentes no sabían cómo actuar en diversas situaciones. Por su enfermedad no podía caminar, solo movía su parte superior. Incluso varias veces teníamos que escribir por él, aunque varias veces lo hacía de mañoso. Muy bien este punto de Tania, porque muchas veces algunos niños y niñas se refugian y se esconden bajo su diagnóstico y no se, vamos a decir, interpela, no se lo provoca, no se lo, vamos a decir, entusiasma, está bien, porque una cosa es la imposibilidad por la falta, digamos, o la incapacidad, entre comillas, y otra cosa es distinta porque no se prueba otras alternativas, porque no se insiste en poder superar el techo de ese no que nos pone muchas veces el sistema educativo, ¿no? Todos tratamos de incluirlo. No fue fácil para nosotros, ni para la escuela ni para las maestras, pero tratamos que esos 2 años que Pablo compartió con nosotros fueran los mejores de su vida, ya que por su condición él no quería continuar con sus estudios secundarios. Y aquí está justamente nuestro trabajo humano, ¿no? Porque si hay algo que nosotros como maestros del nivel primario, maestras de este nivel tan importante en la vida de las personas hacemos, es justamente tratar de promover, de entusiasmar, de alegrar y también de provocar el deseo de los niños a seguir aprendiendo a lo largo y a lo ancho de su vida, porque como bien ustedes saben y lo hemos dicho, la educación y el aprendizaje nos acompañan a lo largo de la vida. Ya lo hemos hablado a esto, lo vamos a volver a retomar de manera puntual en los distintos ejes que componen el programa de la materia. En ese sentido, quisiera yo aquí seguir adelante contándoles un poco de qué se trata el espacio curricular, cómo lo vamos a encarar, cuál va a ser el régimen de cursada, básicamente eso, y comentarles que este espacio es una asignatura, vuelvo a repetir, que tiene de particular este formato pedagógico. La asignatura es que tiene una gran carga conceptual, es decir, de lectura, de reflexión, de seminarios, de escritura, a lo largo y vamos a decir de toda la cursada y de las distintas actividades e interfaces, digamos, de ejercicio que se promueva desde el equipo docente, y por lo tanto lleva mucha lectura y bibliografía de autor, de capítulos de libros. Vamos a trabajar también con videos, ¿está bien? Y vamos a cursarla los días viernes de 11 de la mañana a 13 horas, hasta de 11-12 hasta la 1 de la tarde, tal vez un poco más, un poco menos, hasta que ustedes comiencen la actividad con la materia subsiguiente, ¿no? Entonces, en este sentido, sabemos que como el cuatrimestre pasado vamos a estar un viernes presencial, un viernes virtual. Por eso, el pedido explícito y específico de este equipo de trabajo docente es que ustedes, por favor, le den prioridad a la clase presencial. En ese sentido también decirles que aquí nos va a acompañar el profe Nicolás, la profe Amanda y también la tutora territorial, la profesora Laura Plano. Les acabo de subir el programa al aula virtual para que ustedes puedan acercarse un poquito más a mirar los contenidos que vamos a estar trabajando, los distintos trabajos prácticos que van a tener carácter grupal, digo, en la producción que se solicite desde el equipo docente, porque sabemos que en la grupalidad se producen los intercambios solidarios. Y les pido por favor a todos y todos los grupos, y lo digo con este acento y con este énfasis, de que nos cuidemos en las diferencias, de que nos acompañemos justamente en la diversidad, que hagamos un poquito práctica esta idea de poder aprender a sostenernos de manera solidaria, de manera colaborativa, ya que este espacio de pedagogía especial tiene como objetivo principal formarles, capacitarles comprometidamente para que ustedes hagan valer el derecho a la educación de todas las personas mediante los principios de igualdad,
de equidad, de convivencia en la diversidad y de la justicia social desde un enfoque de los derechos humanos en el nivel primario, ¿no? Ustedes saben que estamos en un momento histórico de crecimiento, la pedagogía especial está encontrando ese estatus epistemológico que, vamos a decir, ya no se puede desconocer, no se puede discutir, es una instancia histórica que no es innegable y que ha interpelado a lo largo de todos estos años, a lo largo del desarrollo de la humanidad, a aprender a enseñar en la diversidad, aprender a enseñar a sujetos, personas con dificultades específicas de aprendizaje y con condiciones específicas, con condiciones particulares que llegan a nuestras aulas de la escuela en el nivel primario, ¿no? Por eso vamos a trabajar 4 ejes a lo largo de la materia. Después tómense el trabajito ustedes, mirar un poco la fundamentación del programa para que vean que la pedagogía especial como derecho humano tiene lugar en el nivel primario y tiene también lugar, la verdad, como decía la profe, celebrando la formación docente que nos interpela en estas temáticas que nos humanizan, nos sensibilizan, porque créanme que pensar la educación especial, pensar la educación en la diversidad, en la actualidad, tiene que ver con un posicionamiento político, tiene que ver con un posicionamiento, digamos, pedagógico, tiene que ver con un desafío educativo a lo largo y a lo ancho del planeta, ¿no? Y sobre todo en nuestro sistema educativo provincial. Es decir, es realmente posible pensar que hay sujetos, personas que no pueden aprender. ¿Quién se haría cargo de afirmar tal, vamos a decir, frase, tal oración, tal tesis afirmando de que hay personas que no pueden aprender? La verdad que sería osado, sería demasiado atrevido pensar el hecho de que hay personas que, sobre todo en los niveles obligatorios de educación, no pueden aprender. Y es en ese sentido que tenemos que pensar cómo está siendo las prácticas educativas de la pedagogía específica, digo yo, y la educación especial en nuestras escuelas hoy. ¿Qué está sucediendo en nuestras escuelas hoy con los niños y niñas que llegan con dificultades para la escritura, para la lectura, para el discurso, para poder articular palabras, para poder comunicarse, para poder dialogar, para poder sumar, para poder restar, para poder sentirse parte humanamente de los pequeños grupos de trabajo que hacen los niños? ¿Qué mensajes tenemos que darle a esos niños para que desde sus primeros momentos de vida en sociedad, en las instituciones educativas como en los ámbitos culturales, empiecen a pensar de que la diversidad no es, vamos a decir, un error de la humanidad, que la diversidad no viene, digamos, a justamente a frustrar un momento de enseñanza para el aprendizaje, sino que justamente viene a provocarnos la necesidad de aprender más y mejor a cómo enseñar a sujetos con dificultades específicas, a poder armar equipos de trabajo, a poder aprender a elaborar consignas que acompañen el desarrollo de aprendizaje de este niño en particular. ¿Por qué? Porque se puede canalizar el contenido, ¿no?, disciplinar del área de naturales que capaz que le gusta a este estudiante, ¿no?, algunos conocimientos de lengua, algunos conocimientos de la lectoescritura, aprender a desarrollar la abstracción del pensamiento, lo que es el segundo ciclo del nivel primario, es decir, aprender humanamente a enseñar desde un enfoque para la diversidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es el desafío que venimos a plantear y en ese aspecto les pedimos que después, con tiempo, revisen los distintos objetivos que tiene esta propuesta de formación que queremos hacerles llegar. Esperamos estar, repito, a la altura y esperamos sobre todo poder cumplir con todos los contenidos, porque es una materia que tiene una carga, digamos, bibliográfica muy importante, porque cada vez más aparecen nuevos estudios, aparecen nuevas concepciones, aparecen nuevas prácticas, nuevos saberes, nuevas maneras de abordar la diversidad en el aula del nivel primario,
y cada vez se va haciendo un corpus de conocimiento cada vez más amplio, ¿no? Entonces, en ese sentido es que esperamos estar, digamos, con los tiempos y vamos a hacer todo lo posible para poder desarrollar el contenido conceptual que atraviesa la asignatura de la mejor forma, ¿no? También decirles, en un rápido paréntesis, que va a haber martes que vamos a trabajar con clases virtuales asincrónicas, es decir, vamos a dejar algunas actividades y consignas a realizar en el aula. No siempre vamos a dictar teoría, ¿no? En la virtualidad, ni siempre vamos a establecer actividades de intercambio y diálogo, que me gustaría que así sucediera, que se vayan animando a tomar la palabra, que vayan redoblando la apuesta en el posicionamiento, que vayan compartiendo reflexiones, que vayan entre ustedes enriqueciéndose. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que en el módulo 1 empezar a pensar cuáles son las validaciones del conocimiento epistemológico de una pedagogía especial, ¿no? De esta concepción, de esta perspectiva histórica, cómo ha ido evolucionando, empezar a pensar en el concepto de pedagogía, el concepto de educación, el concepto de la educación especial. ¿Serán lo mismo? ¿Habrá algo que tener en cuenta considerándolo desde el punto de vista teórico? Vamos a tratar de revisar en los trabajos prácticos del módulo 1, que justamente me permito decir, vamos a desarrollar un trabajo práctico por módulo, un trabajo práctico por eje, ¿no? Y empezar a desandar históricamente en el módulo 1 los distintos paradigmas que han transitado, digamos, las concepciones sobre la pedagogía especial, sobre la educación especial y la escuela especial como la escuela común a lo largo de la historia, y sobre todo abordar un poco lo que sostiene al pilar de lo que es la inclusión y cómo ha ido cambiando la normativa, la legislación para que esos estudiantes que antes terminaban las escuelas especiales hoy puedan humanamente transitar en una escuela común los espacios compartidos como cualquier sujeto ciudadano, sujeto digo a derechos, cualquier hijo de vecino común y corriente, ¿no? Entre comillas digo. Entonces vamos a estudiar un poco las legislaciones sobre discapacidad, sobre la necesidad de trabajar la inclusión de las prácticas educativas o prácticas educativas inclusivas, para ser más claro, en las escuelas, y en general la normativa internacional y nacional, nacional y provincial, porque en los últimos años hemos tenido avances en este sentido, en lo que dice la norma. Vamos a ver si lo que los reglamentos, las leyes basan, digamos, sus fundamentos en lo que realmente se cumple. Es decir, si la ley que contiene a las personas con discapacidad desde el punto de vista nacional y provincial realmente se llevan a cabo en las escuelas provinciales, si realmente se materializan, si cumple lo que la ley dice o se incumple o se cumple a medias. Bueno, vamos a tratar de debatir sobre todo eso y también incorporar este año algunos aspectos relevantes de la teoría de la neurodiversidad como espacio, digamos, que enriquece la formación docente para la diversidad, ¿no? Justamente. Entonces, en el módulo 2 ya estamos tratando de diferenciar estos conceptos de integración, inclusión, exclusión, segregación. Tratamos de entender que no significan lo mismo para que podamos identificarlo en la realidad educativa. Vamos a ver las nuevas concepciones sobre la diversidad, digamos, de las personas con discapacidad, en la necesidad de hacer una educación inclusiva, las nuevas concepciones, qué se dice acerca de las necesidades educativas especiales. Vamos a también tratar de entender con claridad qué es una adecuación curricular en la planificación escolar, en lo escolar digo, en el aula, como a nivel institucional, en los proyectos que cada una de las escuelas llevan adelante. ¿Qué son los ajustes razonables? ¿Qué son los dispositivos interdisciplinares de abordaje e intervención en la escuela? Y también qué es un PPI, que últimamente esta sigla, este proyecto pedagógico para la inclusión, este proyecto pedagógico
inclusivo viene a aportarnos a la hora de poder tenerlo como recurso para la enseñanza en nuestras aulas inclusivas, ¿no? En el módulo 3 ya empezamos a mirar la normalidad y la normalidad como conceptos que van a interpelando nuestros posicionamientos pedagógicos como maestros y maestras del nivel. ¿Qué significa pensar al otro de la pedagogía? ¿Es necesario establecer un techo, un no para aquel otro que aprende? ¿Cuáles son las nuevas propuestas para la concepción de una nueva educación en la diversidad? ¿Cuál es la accesibilidad? ¿Qué significa la accesibilidad? ¿Cuáles son las configuraciones de apoyo? ¿Qué significan las barreras al aprendizaje? Entre otras cosas, la diversificación curricular. Todo desde alguna manera enfocado desde los derechos humanos, la discapacidad y el enfoque de la enseñanza en la diversidad, ¿no? También otro apartado importante que revisamos en el módulo 3 tiene que ver con las desigualdades sociales, la pobreza en la discapacidad de las personas. Este es un tema muy sensible, pero es muy importante porque el docente en la actualidad no tiene que circunscribir su mirada limitada al aula, sino que tiene que de alguna manera empezar a mirar más allá de la vereda de la escuela, tiene que mirar a la familia, tiene que mirar a la cultura que envuelve el contexto de la comunidad donde se desarrollan sus prácticas educativas, tiene que tratar de mirar de manera compleja los dispositivos que se pueden construir de manera interdisciplinar para acompañar de la mejor manera aquellas dificultades específicas del aprendizaje que vamos a abordar con un trabajo práctico en el aula, ¿no? A donde ustedes van a producir una intervención concreta para alguna dificultad específica puntual, ¿no? Para la dislexia, para la disortografía, para la discalculia, para la disgrafía, para los trastornos, para la dispraxia, para los déficits de atención y la hiperactividad, para el trastorno del espectro autista, el Asperger, la inteligencia emocional, también es un concepto sumamente importante para aprender, a gestionar la asertividad y la autonomía de desarrollo de nuestros estudiantes y las emociones, la educación emocional, sobre todo en el aprendizaje. Entonces, dicho esto, también ahí para tratar de ver si llegamos, porque es muchísimo contenido, para mirar el aula sensorial, el desarrollo de estas habilidades sociales, afectivas que van desarrollando los estudiantes y lo hacemos con compromiso social universitario como futuros profesionales en la educación. Así que en ese sentido los invito a descubrir un poco lo que plantea el programa y no me quiero ir extendiendo demasiado porque tenemos, como decía, preparado una actividad que va a ser lindo que ustedes puedan, vamos a decir, participar sin filtro, poder, vamos a decir, desde sus conocimientos previos, opinar acerca de lo que significa la práctica de la enseñanza para la diversidad en la escuela, en el aula, entre otras cuestiones. Así que no quiero extenderme mucho más, ya son las 10 de la noche. Antes de cortar la clase de hoy, quiero preguntarles a todos y todas si les parece correcto que empecemos las clases que vamos a dictar teoría los martes a las 20 horas, si quieren hacerlo a las 20:30 como está pactado, si podemos llegar a construir la posibilidad de hacerlo otro día, en otro horario, que les quede bien a ustedes, que también le verifica la profe Amanda, la profe Laura, a mí, sobre todo. Entonces vayámoslo pensando para que el viernes 29, cuando estemos en la presencialidad, antes de hacer el taller, y bueno, para seguir presentando este espacio curricular, lleguemos a ese acuerdo. Lleguemos al acuerdo de poder decir, profe, no tocamos los viernes en la presencialidad para poder tener nuestras actividades en el aula, para poder darle la voz a ustedes que participen, y empezamos a proponer algunos días y horarios alternativos para dictar la clase, dado que a las 8:30 me parece un poco tarde a mí, no sé cómo la ven ustedes. Así que bueno, antes que se sigan
vamos a decir, saliendo del aula, quería decirles esto, agradecerles la presencia hoy aquí. Los invito a descubrir juntos, porque créanme que nosotros como profes no tenemos todas las respuestas. Las respuestas las construimos en equipo, las respuestas las construimos en la diferencia, justamente para enriquecer, vamos a decir, la capacidad de poder ir haciéndonos cada vez de mayores herramientas, de mayores recursos, de mayores concepciones que nos permitan seguir haciendo de la práctica escolar un aprendizaje o una enseñanza con un enfoque para la diversidad, para la convivencia en la diversidad, y bueno, y poder ponernos en valor en ese sentido, valorarnos como seres humanos, y sobre todo que el día de mañana, el día que estén frente al aula, ustedes puedan tener mínimamente, de manera incipiente, alguna noción conceptual, alguna herramienta para poder acompañar a la dificultad específica, aprender a acompañar a la diversidad, a los talentos particulares que siempre se presentan en el aula de la mejor forma, ¿no? Que creo que este es un poco el sentido de este espacio, que ustedes se puedan preparar, que puedan transitar, digamos, este espacio para enriquecerse de todo tipo de conocimientos y saberes y prácticas que les permitan desempeñarse como profesores y profesoras que valoran la diversidad en la inclusión escolar, ¿no? Así que bueno, sin más, vamos a ir concluyendo. Profe, no sé si me olvido de algo, quiere hacer usted algún comentario, poner algo en valor que por ahí yo me he olvidado seguramente. Hay mucho más por decir, mucho más por compartir. Esperemos verlos a todos y todas el viernes que viene, no, el próximo, el 29. Por favor, no falten, porque es sumamente importante este taller que vamos a llevar adelante y tenemos muchas expectativas sobre el mismo. Profe. No, que sigan participando del foro, sí, a los que no han podido participar, que sigan participando. Sí, la idea es que, bueno, vayamos recopilando todas las experiencias, todas sus creencias, percepciones que tienen con respecto a lo que es la pedagogía especial, y justamente enriquecernos de las diversas perspectivas de ustedes, socializarlo el día 29, más que nada. Así que, bueno, necesitamos la participación de todos. Y bueno, las ganas, la actitud de seguir formándose, de creer en ustedes, en este proyecto que han elegido, que es ser profesionales de la educación, ni más ni menos, como bien dijo el profe Nicolás, un gran desafío que tenemos hoy en día todos los profesionales de la educación. Así que incitarlos a seguir adelante. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo viernes 29. Bueno, profe, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, quiere hacer alguna apreciación sobre ¿Hay la alguna clase, duda? Ujú. alguna Con idea, respecto. sí, Sí, idea. el foro Sí, profe, está dale. demasiado claro, o sea, pero bueno, si alguien tiene alguna duda, alguien quiere comentar algo. Yo, para que el silencio no abrume, voy a agregar que la materia es promocional, porque eso no lo hemos dicho. Ah, ¿Cómo vamos ujú. a evaluar? Va a ser 4 trabajos prácticos y un parcial domiciliario, en el mismo sistema que hemos trabajado pedagogía general. Y yo les pido, más que nunca, que se puedan acompañar entre ustedes, que puedan apoyarse, que puedan solidarizarse, que se vayan complementando, que vayan, vamos a decir, aprendiendo a hacer equipo. Nadie, yo creo que la salida es colectiva en ese sentido, nadie se salva solo, en realidad todos aprendemos cada vez más y mejor de lo que opinan nuestros compañeros y compañeras, de nuestras reflexiones sobre las lecturas, sobre las producciones. Vamos a tratar, como pidieron en el cierre de la materia anterior de Pedagogía General, de que estos encuentros sean más dinámicos, que no sean tan, vamos a decir, de clases magistrales expositivas, sino que más bien podamos, a partir de alguna lectura, de un fragmento, de un texto particular, hacer circular la palabra. Por eso, más que nunca, pedimos que participen de las clases presenciales,
para que ustedes puedan ir de manera transversal incorporando este saber hacer, la enseñanza que tiene la docencia en sí, que es tomar la palabra, poder expresar, poder defender una posición, poder aprender a argumentar, poder debatir, polemizar, siempre en un tono respetable, amistoso, siempre tratando de construir en la diferencia. Mirá lo que dice el José, está buenísima la pregunta, porque la verdad que es un desafío que nadie puede responder, José. Yo lo he Sí, es un estado desafío. trabajando, yo lo he Ujú, estado sí, trabajando hace poco tiempo y he estado discutiendo ferozmente, digo yo, con mis sí. colegas. ¿Por qué? Te voy a contar, José, está buenísima la pregunta. Ujú, ¿Cómo lleva esta temática de educación superior universitaria? La verdad que si vos me preguntaste desde mi punto de vista, hay profesionales que trabajan en la docencia, en la educación superior, que manifiestan que la educación universitaria o superior no debe realizar las adecuaciones o no tiene la responsabilidad de realizar las adecuaciones curriculares para que los estudiantes que llegan con dificultades específicas de aprendizaje a cursar una carrera académica, universitaria en la educación superior, puedan ser acompañados, puedan ser, vamos a decir, de la mejor forma asesorados. Y yo te voy a decir desde mi lugar que yo no estoy de acuerdo con ese posicionamiento. Yo creo, como lo dice la ley de educación superior, que la universidad, como los institutos, tienen que facilitar, tienen que adecuar, tienen que acomodar, adaptar, dice, usa la palabra, ya voy a buscar bien el artículo de la ley de educación superior, los instrumentos, los recursos de mediación, vamos a decir, las herramientas, las estrategias, dice la ley, para facilitar la apropiación de conocimiento y el aprendizaje de aquellas personas que llegan con dificultades o con alguna discapacidad a nivel superior. Yo conozco historias de vida, y la vamos a revisar seguramente, de maestras que a pesar de su, vamos a decir, condición de no vidente, o a pesar de su condición de ser hipoacúsica prácticamente aguda, ¿no? Han podido egresarse y graduarse. Conozco muchos maestros con neurodivergencia que han luchado con alma, vida y corazón, le han puesto muchísimo esfuerzo, han enfrentado la diversidad de una forma, vamos a decir, tan valiente, porque se han sabido rebelar ante este sistema que muchas veces es discriminador en su, vamos a decir, en su inocencia, porque el desconocimiento de las generaciones pasadas, la falta de formación, como bien decían ustedes en los foros, es realmente preocupante, porque muchos entienden que la dificultad de aprender en la educación superior imposibilita, está bien, la posibilidad de egresarse como profesionales en la educación universitaria. Y créanme que no, créanme que es posible poder aprender, créanme que es posible poder llegar a egresarse, poder, vamos a decir, titularse en la universidad. ¿Está bien? Si un alumno se le dificulta aprender a través de la lectura y no así a través de videos, creo que el recurso de adaptación que tiene que usar el docente es valorar el talento y, vamos a decir, la particularidad con la que ese estudiante aprende. Te hago un ejemplo rápidamente. Yo tenía una compañera en la residencia universitaria acá en San Luis, que es muy conocida, que se egresó de la carrera de comunicación social, que ella aprendía con audiolibros. Ya es licenciada, ella se pudo egresar con un esfuerzo tremendo, duró mucho tiempo en la carrera, más que el promedio de la gente que estudia, pero lo logró. También conozco historias de vida importantísimas de personas con dificultades, digamos, para poder expresarse, para poder, vamos a decir, con algunas dislalias muy marcadas, y que también han podido terminar de egresarse. Mira, te voy a contar dos historias que están reflejadas en dos películas. Una que se llama Srikan, lo voy a poner al nombre de acá, búsquenla en Netflix, esta película,
que está muy bien, vamos a decir, acomodada, está muy bien contextualizada y está muy bien escrita para que nosotros entendamos el valor de lo que significa tratar de superar ese no del techo que nos intenta poner muchas veces, imponer la realidad educativa. Les voy a poner el nombre de la película. Es Ricant. Se escribe así. Busquen esta película en Netflix, mírenla. Y también hay otra película, está bien, de una persona, de un hombre que sufría el síndrome de Tourette, que tiene que ver con, digamos, una condición a donde el sistema nervioso que se pone, vamos a decir justamente, se altera, se pone nervioso, le dificulta hablar y demás. Y es la historia de un maestro que se egresó y ganó el premio, es una historia verídica igual que es Ricard, está bien, que ganó el premio, ¿no? Del mejor maestro del año en Estados Unidos. Ya les voy a pasar el nombre por el grupo de WhatsApp. Y hay otras historias, de historias de vida, justamente, donde personas han tratado y lo han logrado, en la educación superior, luchar por el reconocimiento a una manera de aprender en particular y a intentar superar ese límite de techo que muchas veces el sistema educativo impone, ¿no? Es decir, han buscado otras estrategias de aprendizaje, han logrado superar estas dificultades y se han logrado egresar, y muchos con grados de honor en la universidad, ¿no? Pero está muy buena tu pregunta porque, por ejemplo, te voy a contar, aunque se haga larga la clase, una historia que sucedió el mes pasado en el Instituto de Formación Docente San Luis, donde algunos docentes se habían puesto firmes, digamos, frente a la situación de unos estudiantes que empezaban a estudiar el profesorado de educación especial, y les dijeron que no podían seguir adelante, que se buscaran otra carrera, que buscaran un oficio de trabajo, porque no podían estar frente al aula por tener dificultades de aprender a través de la lectura. ¿Está bien? Que también valga la pena decir, cuando muchas veces la dificultad de aprendizaje o la discapacidad intelectual es muy marcada, lamentablemente uno como familia, en primer lugar, como docente, humanamente hablando, se plantea este dilema que es el que yo intentaba explicarles al principio, es decir, hasta qué punto realmente es posible que una persona esté transitando la educación superior pese a sus dificultades. Yo creo que en realidad el desafío está justamente ahí, que la educación superior nunca se ha hecho esta pregunta, que a un alumno se le dificulte aprender a través de la lectura, pero sí tenga el talento de aprender escuchando, mirando videos o, no sé, de pronto cantando. Hay muchas estrategias didácticas diferentes donde los estudiantes pueden incorporar un conocimiento, pero también hay que ser, vamos a decir, sensatos cuando el limitante es realmente insuperable, porque básicamente se dificulta la comprensión básica, valga la redundancia, de una idea, y sobre todo a la hora de poder comunicarla. Ahí es importante sí poner en paréntesis la realidad de este sujeto, de esta persona, y ver si realmente va a ser para su vida alentador, va a ser para su vida desafiante y superable el tránsito de la educación superior para lograr un título. Yo creo que sí. Yo creo que el sistema educativo de la educación superior, sobre todo en la formación docente, debe hacer lo imposible por adaptar los recursos y las estrategias como lo dice la ley. Ya les voy a compartir el capítulo de la ley de educación superior que lo plantea. ¿Está bien? Pero esto en la realidad concreta está muy debatido, está muy discutido.
pero es propio de la época en la que vivimos, es decir, hay mucha gente que niega por miedo a la frustración de no poder aprender a enseñar en la diversidad y también, vamos a decir, niega la posibilidad por desconocimiento, y también, hay que decirlo, por desidia del esfuerzo del trabajo. Eso quiero decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no se anima, en concreto, a modificar sus maneras de enseñar, a reformular sus prácticas de enseñanza y adecuarlas realmente, como vos bien decías acá, José, a la manera en que un estudiante aprende. Yo creo que todos podemos aprender, todos y todas tenemos capacidades de aprendizaje. Hay que ver realmente si el sistema educativo, la sociedad, los contextos y la cultura está preparada para contener los tránsitos en la educación superior de estos sujetos que llegan con dificultades específicas, que llegan con alguna condición en particular, que lamentablemente, hay que decirlo, nuestra realidad educativa del sistema formador no está preparada para recibir. Pero es un debate, por eso lo empecé diciendo de esa manera, lo planteé desde esa realidad. Si a un alumno se le dificulta aprender a través de la lectura y no así a través de videos, tenemos que hacer todo el esfuerzo para adecuar esa estrategia, nuestra enseñanza, y él pueda incorporar ciertos conocimientos básicos que les signifiquen poder desenvolverse de manera normal, que pueda comunicarse a nivel social y que pueda transitar distintos espacios sociales, distintas instituciones, organizaciones y, vamos a decir, contextos culturales diversos, que pueda tener una calidad de vida mínima para poder vivir en plenitud y con dignidad, porque desde los derechos humanos todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Ahí había una compañera que había levantado la mano, quisiera escucharla. Agustina y también a otra chica, otra estudiante. Las escuchamos, chicas. Es un dilema esto, que nos tenemos que responder entre todos y todas. Sí, escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Escuchamos, sí, se escucha. Vamos. Sí, perdón, profe, era para acotar un poco a lo que usted decía sobre que es un debate que hoy en día, bueno, en la educación superior, me parece a mí que debería ser aún un poquito más fácil de adaptarnos a las diferencias que hay, porque justamente por ahí me parece a mí, ¿no? A los niños por ahí se les dificulta entender las diferencias que hay entre las personas, pero por ahí uno que es más grande y que ha transitado como un poco más la vida, por ahí no debería ser tan complicado entenderlo, tanto para los alumnos como para los profesores. Sin duda que sí, coincido con vos. No sé si hay alguien más que quiera decir algo. Esta pregunta no tiene respuesta. Yo quisiera que la vayamos construyendo entre todos. Profe, no sé si quería decir algo, si no, ya nos vamos despidiendo porque es muy tarde. Les agradezco la paciencia, la escucha. La verdad que hay mucho por discutir y debatir. Pero sí, lo podemos en realidad retomar, discúlpame Nico, en la clase presencial porque es un tema que hoy en día le interpela a la universidad, a la educación superior, constantemente y cada vez vas a interpelar más porque cada vez vamos a tener más estudiantes en el sistema de educación superior y la universidad tiene que dar respuesta, debe dar respuesta, a la cual no todas las universidades están dando respuesta. Entonces, es un tema que está en pleno auge y en debate. Gracias, sí. Profe, es así. Bueno, gente, muchas gracias por la paciencia, por quedarse. Les voy a subir la grabación en la semana para que tengan en el aula, recuperar algunas ideas. No se desentusiasmen, no se aflijan. Esto forma parte de nuestro desafío y lo vamos a superar con creces. Así que buenas noches. Profe, gracias por estar. Hasta pronto. Buenas noches. Chao. Nos vemos el semana. Chao, chao. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe.